Una vez más nos encontramos aquí en Política y Producción, el programa de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. En esta oportunidad, para dialogar con el director de la Zona Sanitaria Octava, por la anunciada segunda ola del coronavirus en nuestro partido y en la zona. Y luego, una entrevista con Monseñor Gabriel Mestre, obispo de la diócesis de Mar del Plata, en este momento y en este tiempo pascual, donde nos brindará un mensaje y posteriormente su bendición. Luego del corte, vamos a las entrevistas. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos? Garpa. Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos. Garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Nos encontramos con el doctor Gastón Vargas, director ejecutivo de la Zona Sanitaria Octava, autoridad en materia sanitaria y epidemiológica aquí en nuestro partido y en nuestra zona, para hablar sobre las implicancias del COVID y esta segunda ola que se viene anunciando, que ya ha pasado por otras partes del mundo, y qué es lo que se espera para aquí, particularmente para la ciudad de Mar del Plata y la zona. ¿Qué tal, Blas? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, estamos de cara a una segunda ola, ya prácticamente por todos anunciada, lo anunció el Ministerio de Nación, lo anunció el Ministerio de la Provincia. Si bien hoy por hoy no es notoria, afortunadamente, en los partidos del distrito, de la región, quiero decir, entendemos que en el corto plazo habrá una suba significativa de casos, dado que el virus nunca dejó de circular, pero ahora con la circulación comunitaria de las cepas de Manaos y de Londres hacen que tenga características de mayor contagio, con lo cual entendemos, si bien no hay una fecha exacta, pero entendemos que en el corto plazo el número de casos se va a aumentar. Cuando hablamos de corto plazo, hablamos de un corto plazo de un mes, un cortísimo plazo de semanas, más o menos qué es lo que se prevé, porque da la sensación de que todo el mundo espera la segunda ola y por las dudas gasta los días libres que van quedando, ¿no? Para las actividades sociales y el aire libre. Sí, es real. Cuando hablamos de plazos, decimos, tiene que haber siempre algo que justifique el aumento, ¿no? Podemos tomar como ejemplo lo que sucedió sobre fines de diciembre, por la situación de las fiestas de fin de año y reuniones, y como que un poco estaba la gente más relajada, y en la primera quincena de enero tuvimos una suba significativa de casos. Quizá este fin de semana largo de Pascua se manifieste de la misma manera. Para decir verdad, en General Pueyrredón nosotros venimos con un promedio de 1.800 casos activos ya desde hace casi 2 meses, ¿no? Digamos, no hubo un pico en enero, después bajó hasta esa cifra, y si bien en el día a día por ahí son 120 casos, por ahí son 90, digamos, no hace la diferencia de la cantidad de casos activos, que es lo que nosotros tenemos como mayor variable de probabilidad, digamos, ¿no? Nosotros tuvimos
el mejor escenario en noviembre, primeros días de diciembre, con 1.600 casos, 1.500 casos activos, y el peor escenario lo tuvimos en septiembre-octubre, con 3.400 casos, que ahí sí ya el sistema sanitario estaba en una tensión importante. Nunca llegó a colapsar, pero estaba bastante tenso en función de la disponibilidad de camas. También entendemos que, de acuerdo a la posibilidad que tenemos ahora de esta nueva herramienta sanitaria que es la vacuna, evitar, sobre todo, disminuir la mortalidad es el principal objetivo, y en segundo lugar evitar las formas graves de presentación de la enfermedad, con lo cual también suponemos y esperamos que la ocupación de camas de terapia no sea tan demandada como lo fue el año pasado cuando no contábamos con la vacuna. Desde ese momento crítico sanitario, digamos, o de casi plena ocupación, se han incorporado también más camas, el hospital modular y algunas otras herramientas que permitirían tener un poquito más de expansión en la contención, en la contención desde el punto de vista, no sé si la palabra sanitario, clínico, digamos, digamos, o médico, de aquellos infectados y de la gravedad de los infectados, ¿no? Sí, la capacidad operativa del sistema se ha mejorado muchísimo con el modular, digamos, con la unidad de refuerzo sanitario, que ahora está vacunando, pero también tiene capacidad de hacer diagnóstico. Y eso sí, hay que aclarar también que si bien se mejoró significativamente, ya no va a ser más elástico, digamos, ¿no? A la capacidad que se llegó es la capacidad que hay, la cantidad de camas, de respiradores, de médicos, eso ya va a ser muy difícil de poder mejorar. Entonces, con más razón, el énfasis para evitar contagios tiene que ser en la manera preventiva, ¿no? El distanciamiento, el uso correcto del tapabocas, el lavado de manos, evitar las reuniones con más de 10 personas, salir lo mínimo y necesario para evitar contactos casuales o en algunos lugares donde puede estar circulando el virus, digamos. Todo eso va a ser lo que realmente marque la diferencia en esta segunda ola, porque después la capacidad instalada es muy buena, pero va a ser finita, llegado el caso, sigan los números se generen contagios por encima de 3.500 aproximadamente casos activos, digamos, ahí es cuando nosotros vimos el año pasado que estaba muy tensa la situación. Por eso simplemente remarcar las pautas de cuidado y también el hecho de favorecer la vacunación, que viene a un ritmo de acuerdo a la disponibilidad de dosis, ¿no? Viste que hay una situación mundial en función de la distribución de las vacunas, nuestro país no es la excepción, pero bueno, ya en la ciudad tenemos vacunadas más de 50.000 personas, y lo venimos haciendo a un ritmo sostenido, y entendemos también que el mes de abril va a ser un mes importante en cuanto al número de dosis que van a arribar al país, con lo cual también en General Porredón fundamentalmente van a llegar varias dosis. Gastón, estamos a casi un mes del inicio de las clases. ¿Qué es lo que se ha observado en base a esto, que para muchos era una incógnita, si se podían producir más contagios o no? Bueno, los colegios están con burbujas, con diferentes protocolos y formas preventivas. No todos los alumnos están escolarizados todos los días, ¿no? Algunos hacen presencial, semipresencial, pero en materia de contagio, digamos, temas de contagio, ¿se ha visto un mayor grado de contagio, el mismo grado de contagio? No hemos tenido una diferencia significativa en función del inicio de clases y el número de contagios. Sí hemos tenido conocimiento de algunas burbujas que se han tenido que aislar, pero han sido afortunadamente las menos. Digamos, con lo cual, durante el inicio, digamos, no hemos tenido alguna herramienta como para decir, bueno, que hayan empezado las clases fue negativamente para la epidemiología, digamos, ¿no? Eso no ha sucedido. Si bien recién el secundario, que siempre empieza después, algunos colegios empezaron a partir del 22,
y con el tema de las cortes, un grupo el 22, otro grupo el 29. Estamos expectantes, pero de aquellos que empezaron puntualmente, digamos, los primeros días de marzo, no hemos tenido grandes situaciones de tener que hacer aislamientos o cerrar una escuela, por ejemplo. Eso no ha sucedido. Para ir cerrando, me quedan así como 3 reflexiones sobre esta nota. Por un lado, para aquellos que no se inscribieron en la vacunación, que se inscriban, porque aparte de ser la posibilidad para vacunarse, es la posibilidad para que reciban más dosis también generada por Redón o la zona. La segunda es esto que decías, de que los recursos pasan a ser finitos, digamos, y si bien hoy no están saturados, la prevención sigue siendo uno de los requisitos que debemos cumplir todos, seguir cuidándonos y ya lo sabemos todos prácticamente, ¿no? El distanciamiento, el barbijo, el alcohol en gel, el estornudar en el codo, digamos, las principales normas básicas, y fundamentalmente me parece, y en vista a que pueda venir esta segunda ola y el panorama que dabas, un cuidado muy exhaustivo para estas Navidades, que son momentos donde no solo se juntan las familias, sino que son 4 días, en muchos casos, sin trabajar, y donde se empiezan a juntar también los amigos y las reuniones sociales. Correcto, es así, el análisis es perfecto, digamos, simplemente reforzar esos conceptos y también hacer notar que nunca salimos de un contexto de pandemia, ¿no? Como que la gente se sintió más relajada en el verano, o vio que los casos empezaron a disminuir en algún momento, pero en realidad nunca salimos del contexto de pandemia, nunca dejó de circular el virus, entonces, con más razón, hay una sola certeza en todo este tiempo que nos ha dejado la pandemia, que es a mayor cantidad de gente circulando, mayor posibilidad de contagio. Eso es irrefutable en cualquier país con circulación del virus y ha quedado demostrado. Entonces, tener esos recaudos y también ser un poco más solidario, digamos, porque muchas veces también pasa esta cuestión de a mí no me va a pasar o nunca me pasó, y si vos te das cuenta, Blas, a lo largo de un año, ya nadie puede decir que no conoce a alguien que haya tenido el COVID o que se haya enfermado, que podrá haber tenido síntomas leves o no, pero bueno, se enfermó igual y también contagió a esa persona, si no se aisló oportunamente. Entonces, hoy por hoy ya no hay un descreimiento de lo que esto es, y obviamente las medidas de prevención son la única herramienta que tenemos para poder seguir transitando la pandemia mientras aumenta el número de la población vacunada y mientras esperamos también que eso en algún momento, que va a ser pasado el invierno seguramente, haya un 70% de la población vacunada, 80%, con lo cual ahí sí se va a generar lo que se llama una inmunidad de rebaño, que digamos que vamos a poder intentar disminuir la circulación del virus. Pero para eso falta mucho. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Blas. Buenas tardes. Buenas tardes. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos? Garpa. Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos. Garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Nos encontramos en esta oportunidad con Monseñor Gabriel Mestre, obispo de la diócesis de Mar del Plata, en este tiempo pascual, donde para los católicos es un momento de renovación también, y para conversar un poco con el obispo el significado para los católicos y para la Iglesia Católica de este momento tan particular en este tiempo del año, donde se conmemora la muerte y resurrección de Cristo. Sí, exactamente. Bueno, un gusto estar dialogando con vos, querido Blas. Bueno,
felicitarte por el servicio que tenés que llevar adelante ahora en la USIP, a la vez que, bueno, juntos compartimos también el dolor de la pérdida de Raúl y rezamos juntos por la Pascua de Raúl, ese día, bueno, cuidando el protocolo ahí en Casa San Pietro. Así que, bueno, es el primer encuentro que tenemos público, digamos, más allá de que nos hemos visto varias veces en privado. Bueno, y un gusto estar dialogando con vos y con todos los televidentes en este contexto de celebración de la Pascua de Cristo, ¿no? Que en medio de las dificultades que la vida nos plantea por la pandemia y sus consecuencias, y no solamente por la pandemia, porque la vida tiene su complejidad antes de la pandemia también y lo tendrá después de la pandemia, bueno, descubrir que Cristo muere y resucita para darnos fuerzas en nuestro interior y poder llevar realmente nuestra vida adelante por los caminos que Dios quiere, con la fuerza, la paz, la esperanza que Dios le da realmente a nuestro corazón. Monseñor, esta es una Pascua bastante particular, no tan particular como la del año pasado, donde todos estamos encerrados en nuestras casas y a veces reemplazando el ramito de olivo tan característico por algún otro ramito y siguiendo la misa por televisión, pero también con algunas particularidades que hace que no sea la Pascua plena de otros años. ¿Cuáles son los consejos de la Iglesia para seguir en estos momentos pascuales, digamos, o para seguir los momentos rituales y litúrgicos fundamentalmente? Bueno, yo insisto con la palabra equilibrio, digamos, ¿no? Equilibrio entre los cuidados sanitarios que tenemos que mantener porque seguimos en pandemia y la apertura posible a la tan necesaria presencialidad. Esto lo digo por lo religioso, por lo litúrgico, cultural, lo digo por lo afectivo, por lo educativo, por lo vincular en general, ¿no? Mucha gente, no solamente uno podría decir, nos daña y nos mata y nos enferma el virus, sino que también el exceso por ahí de aislamiento a muchas personas las ha complicado. Entonces, la palabra es equilibrio, un equilibrio que no es difícil y que hay que ir discerniendo semana a semana y hasta diría día a día, ¿no? En función de lo que las autoridades nos van diciendo, incluso para cada distrito de manera fraccionada, ¿no? La diócesis tiene 9 partidos y hemos tenido un régimen distinto en las parroquias en función del partido en el cual estaba presente cada comunidad o comunidades, digamos, ¿no? Por ahí algunos estaban en fase 5, 4, 3, algunos estaban en 2. En esto como que lo fuimos diferenciando y hay que hacer como una especie de discernimiento quirúrgico. En este sentido, los templos hoy están abiertos y las celebraciones son abiertas y públicas cuidando el protocolo. Barbijo obviamente obligatorio, alcohol, sanitización en la entrada, sanitización entre una celebración y otra. Las que han sido más masivas, como nos ocurrió el Domingo de Ramos, muchas personas tuvieron que celebrar afuera. Tratamos en la mayoría de las parroquias de que hubiera sonido. Gracias a Dios no llovió, el tiempo acompañó y aparentemente va a acompañar hasta el Domingo de Pascua seguro. Algunos, el que llegue más tarde o muy justo, por ahí va a tener que quedarse afuera. Y el que no pueda venir, o porque es persona de riesgo, o porque es un adulto mayor, o porque no puede gestionar el temor que esta situación le genera, bueno, podrá seguirlas por las redes y en este sentido, con la libertad de los hijos de Dios, saber que celebra el encuentro con Cristo posible. Pero obviamente este año tenemos la gran alegría de poder celebrar, aunque sea de manera limitada, y no lo duro y lo difícil que fue el año pasado, que cumpliendo claramente el protocolo que en ese momento teníamos que cumplir, no se hizo ningún tipo de celebración pública. Durante el año 2020, para muchos católicos que cumplen con muchos preceptos de la Iglesia, como la confesión en tiempo de Cuaresma, la misa dominical, los ayunos de los viernes, hubo algunas dispensas o algunas excepciones justamente por la pandemia. Algunas de ellas siguen vigentes hoy en este momento, en este 2021, con esta situación particular, que por ahí hay gente que las conoce y hay gente que no las conoce. Sí, por un lado el Papa Francisco planteó para nivel de la cuestión de confesión que uno podía hacer un acto de contrición perfecta, no pudiéndose confesar en el momento que hubiera querido, digamos, y eso sigue vigente. Muchas personas desde octubre comenzamos a confesar. En el verano yo habitualmente dedico mucho tiempo a confesar en la catedral y lo pude hacer y mucha gente vino, pero no el caudal de gente que venía otros años.
sigue esa recomendación, esa perspectiva del Papa Francisco. Y con respecto al precepto dominical, yo establecí, eso lo puedo hacer como obispo en la diócesis, desde el inicio de la pandemia, y no lo he modificado, la liberación del precepto dominical. Con lo cual, aquel que por motivos válidos no se acerca el domingo a la misa, no incurre en ninguna dificultad. En este sentido, uno debería plantearlo de manera coherente. Si una persona va a comer a un restaurante y no va a misa, obviamente ahí no estaría siendo fiel a lo que por convicción quiere vivir. Si te arriesgas a ir a comer a un restaurante con un protocolo que implica un riesgo, arriesgate a ir a encontrarte con la comunidad y con el Señor de manera presencial en un templo que obviamente implica un riesgo mayor que si te quedás en tu casa. Así que con la libertad de los hijos de Dios, teniendo esta apertura y esta libertad que la Iglesia le da, cada uno tiene que discernir y en función de amor tomar las decisiones que corresponden. A veces una persona podría, pero de repente tiene que estar cuidando y acompañando a un adulto mayor o a una persona joven, pero que es de riesgo. Entonces, si se reserva en su casa, intentará vivir la fe a través, gracias a Dios, de los medios y las redes que nos dan un instrumento muy importante para seguir conectados a Cristo y a los hermanos. Por otro lado, Monseñor, es importante eso que recién decía sobre los medios y las redes, ¿no? Para aquellos que no salen de sus casas, poder seguir la misa por televisión y poder seguir por las redes sociales. ¿Quiere recordar cuáles son estos canales como para que los conozca la gente? Sí, fundamentalmente entrar a Diócesis de Mar del Plata, Iglesia MDP, donde ahí en el portal y en el Facebook tienen una infinidad de posibilidades distintas. Por otra parte, el Vaticano, la Santa Sede, Vatican Va, con B corta, también tienen distintas posibilidades. Y después cada una de las parroquias, uno pone Parroquia Asunción Mar del Plata, Parroquia Pompeya Mar del Plata, Parroquia Santa Rita Mar del Plata, y se va a encontrar con las distintas ofertas que hay, gracias a Dios, en este sentido. Y además nosotros, bueno, tenemos un servicio tradicional por televisión desde hace muchísimos años, que es la misa del obispado, que se transmite por Telefe Mar del Plata a las 10 de la mañana todos los domingos para aquellas personas que por ahí les cuesta un poco el acceso a las redes y, bueno, tienen la ventaja de la misa por televisión en un canal de aire que permite justamente poder celebrar los elementos esenciales de la fe cristiana católica. Me cambio un poco de tema de la Pascua al aspecto social de la Iglesia, ¿no? O a la acción social de la Iglesia. Durante el 2020 fue un año complicado por la pandemia que ha generado diferentes tensiones sociales también y sobre todo la aparición de muchas necesidades, ¿no? Por la falta de trabajo, sobre todo lo de menos recursos, la falta de la changa, por ahí como se dice muchas veces, y la necesidad de asistencia que se han realizado desde muchas parroquias. ¿La pandemia ha despertado un sentimiento de caridad en las personas diferente o no se ha notado este sentimiento de caridad y los que realmente han contribuido son siempre las mismas personas? Mira, por un lado diría, la pandemia ha desnudado lo que en parte estaba presente y obviamente se acrecentó, digamos, ¿no? Y ante este desnudar más la realidad, se ha despertado, como vos decís, la caridad de siempre, digamos, ¿no? Yo diría, mirá, después de los 2 o 3 primeros días que quedamos medio desubicados todos con el aislamiento, lo primero que en la iglesia se activó, 3, 4 días, fueron los servicios de caridad. Lo que el culto tardó 1 mes y medio, 2 meses, establecerse más de manera ordenada, incluso a través de las redes, la caridad fue prácticamente automático, digamos. Las Cáritas, la Noche de la Caridad, el Hogar de Nazaret con cierres y aperturas, digamos, no porque tuvimos 2 o 3 situaciones de contagio. Los comedores con algunos cierres y aperturas. Recordemos que en agosto tuvimos un foco fuerte en Santa Rita de contagio en uno de los comedores donde falleció una fiel servidora de la iglesia, Trini, y los comedores donde posiblemente se contagió el padre Hernán, el diácono Juan Pablo, y donde también me contagié yo, digamos, en ese momento. Bueno, esto estuvo realmente muy, muy presente. Y la generosidad de muchas personas de la iglesia y de otras personas que no son de la iglesia se han visto claramente ratificadas. La iglesia trabaja desde sus Cáritas como estructura directa y trabaja en territorio también con otras organizaciones sociales de diverso calibre, políticas de distintos signos y organismos y ONG que buscan de alguna manera llevar adelante
el acompañamiento en lo que es la emergencia alimentaria y sanitaria más urgente. No sin dificultades, no sin tensiones a veces, porque por ahí a veces haría falta mucho más, pero siempre buscando solucionar todos los problemas. Por último, Monseñor, y porque el tiempo es breve en televisión, le pedimos si puede enviar un mensaje pascual, incluso y si pudiese ser una bendición para estas Pascuas, para todos los televidentes que nos están mirando. Con mucho gusto, Blas, y te lo agradezco de corazón. Bueno, recordar que Cristo es paz, que Cristo es esperanza, que es confianza, que es fortaleza para el corazón, y que lo único que reclama en esta Pascua 2021 es que le abras el corazón para que Él pueda entrar y Él pueda actuar en tu vida, sea cual sea las situaciones que estés llevando adelante. Por eso, con humildad, con respeto, imparto la bendición para que quiera recibirla de corazón en este momento. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias y amigos, las personas que llevan en su corazón, los renueve en esta Pascua 2021 y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor. Muchas gracias, Blas, y un gusto haber compartido este momento con vos y con todos los televidentes. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. ¿Sabés por qué venir a Provincia Net Pagos, Garpa? Porque podés pagar ARBA, multas y todos tus impuestos y servicios en efectivo o débito. Podés extraer dinero y recargar tu SUBE o celular. ¿Ves? Venir a Provincia Net Pagos, Garpa. Provincia Net, una empresa del Grupo Provincia. Nos encontramos nuevamente luego de estas dos entrevistas y con los mensajes que ambas nos dejan. Por un lado, la necesidad de seguir cuidándonos entre todos, cada uno con propia responsabilidad, para tratar de evitar o minimizar la segunda ola de este flagelo que nos aqueja, que es esta pandemia del coronavirus. Y el mensaje pascual del señor obispo, con el que ha finalizado con su bendición para todos aquellos feligreses de la Iglesia Católica de Mar del Plata y todos aquellos que quieran recibir esta bendición en sus corazones. Nos encontramos nuevamente la semana que viene aquí en Política y Producción, el programa de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata.